En esta ocasión vamos a trabajar los gráficos para variable cuantitativa continua. Pero antes vamos a trabajar o nos vamos a recordar que es una variable cuantitativa. Continua es la variable que puede tomar cualquier valor en una escala continua, en otras palabras. Es una variable que puede ser exacta o inexacta. Por ejemplo, la hora en que es repartida la comida puede ser las 2 de la tarde o puede ser las 2:20. La estatura de las personas pueden ser 1 metro o puede ser 1 metro con 50 centímetros. El peso de los estudiantes, la longitud de la cancha, la aceleración de un automóvil, el diámetro de las ruedas de la bicicleta. ¿Cuáles son los gráficos que vamos a utilizar para este tipo de variable? Va a ser el histograma, el polígono de frecuencia y las ojivas. Antes de eso nos vamos a recordar de las tablas de distribución de frecuencias para este tipo de variable, ya que varían con respecto a la que trabajamos la semana pasada. El primer paso es que debe decidirse cuántos intervalos se considerarán. Para esto hay fórmulas y muchas veces los ejercicios ya nos dicen cuántos vamos a utilizar. Número 2, vamos a encontrar el recorrido. Número 3, vamos a encontrar la amplitud o ancho de cada intervalo. Número 4, se forman los intervalos. Y número 5, se clasifican todas las observaciones. Más detallados los pasos. Para definir cuáles son los intervalos nos vamos a auxiliar de la fórmula de Sturges. Esta fórmula me dice, fue propuesta por Herbert Sturges en 1926. Es una regla práctica acerca del número de clases y está dado por logaritmo base 10. Vamos a utilizarla y dice que el número de intervalo va a ser igual a 1 más 3 puntos, esa coma es punto, 3.322 multiplicada por logaritmo base 10 del total de datos que vamos a estar utilizando. Esta n mayúscula representa el total de datos. El valor de C o número de clases va a ser redondeado dependiendo el número que nos dé. Si nos diera 5.7, lo vamos a aproximar a 6. Si nos da 5.4, lo vamos a aproximar a 5. Ahora, luego que hayamos decidido cuál va a ser el número de intervalos, vamos a encontrar el recorrido. El recorrido lo vamos a encontrar como dato mayor menos dato menor. Luego vamos a encontrar la amplitud o ancho de intervalo. La amplitud o ancho de intervalo la vamos a encontrar, hay dos formas. Está el límite superior menos límite inferior, eso es cuando ya tenemos los intervalos. Pero si no tenemos los intervalos vamos a utilizar recorrido, que ya lo vamos a haber encontrado, entre el número de intervalos, que de igual forma es lo primero que se debe de hacer. Y luego vamos a formar los intervalos. Para el primer intervalo vamos a encontrar el dato menor y a ese le vamos a sumar la amplitud del intervalo. Veamos un ejemplo para que nos ubiquemos. 50 estudiantes se sometieron a un examen de estadística, obteniendo las siguientes calificaciones. Si ustedes observan, hay números enteros y hay números con decimales. Entonces, este tipo de información entra en las variables continuas. Lo primero que vamos a hacer es, para resumir la información en una tabla de frecuencia, vamos a encontrar el número de intervalo y ese lo vamos a hacer con la regla de Sturges. 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 del total de datos, en este caso 50. Al realizar ese cálculo en la calculadora nos va a quedar que es 6.6 y como es 6.6 lo vamos a aproximar 7, es decir que vamos a hacer 7 intervalos. Luego vamos a encontrar el rango. El rango, como no conocemos los intervalos, lo vamos a encontrar dato mayor menos dato menor. Si regresáramos a la tablita, vamos a observar que el dato menor es 2 y el dato mayor es 10. Entonces, el rango nos va a quedar 10 menos 2, 8. Luego vamos a encontrar la amplitud del intervalo. Para ello, vamos a dividir el rango entre el número de intervalo. Como el rango nos dio 8 y el número de intervalo es 7, 8 entre 7 es igual a 1.14. Y luego vamos a formar los intervalos. El primer intervalo lo vamos a obtener dato menor más amplitud. En este caso, nos quedaría de esta manera. El dato menor es 2, le sumamos 1.14, me va a dar 3.14. Luego el 3.14 baja al siguiente intervalo y el 3.14 le sumamos 1.14 para formar el siguiente intervalo. Luego bajamos el 4.28, le sumamos 1.14 y formamos el siguiente intervalo y así sucesivamente.
Solo hay que tener cuidado acá. El primer intervalo me acepta valores desde 2 hasta menores que 3.14. No me acepta 3.14. Luego el segundo intervalo me acepta valores de 3.14 hasta menores que 4.28. En otras palabras, el límite superior no es aceptado más que solo en el último intervalo. En el último intervalo sí me acepta los dos. La frecuencia absoluta, vamos a contar quiénes entran en cada uno de los intervalos. Otro que vamos a utilizar es el punto medio. El punto medio o marca de clase se saca sumando los dos límites del intervalo, 2 más 3.14 y lo que me dé dividido entre 2. 3.14 más 4.28 dividido entre 2, 4.28 más 5.42 dividido entre 2 y así sucesivamente. La frecuencia acumulada ascendente la vamos a utilizar en las ojivas. Esto es sumar la frecuencia absoluta de cada intervalo más las que estén anteriores a ellas. En el primer intervalo, como no hay anteriores, queda 4. En el segundo intervalo sí, 7 más 4, 11. En el tercero, 13 más 7 más 4, 24. Y así sucesivamente. Es la frecuencia absoluta más las frecuencias absolutas que están antes de él. Y en la frecuencia acumulada descendiente es similar, solo que se comienza al revés. De abajo para arriba, 2, 2 más 5, 7, 2 más 5 más 7, 14 y así sucesivamente. Ahora, los gráficos que vamos a utilizar son 3, ya los mencionábamos. El histograma se utiliza para representar frecuencias y frecuencias relativas. Es una representación gráfica de los datos que corresponden a un intervalo. Consiste en una serie de barras rectangulares verticales que bien pueden ser horizontales y los intervalos abarcan todo el conjunto sin cortarse. ¿Cuáles son los pasos? En el eje horizontal se colocan los intervalos de menor a mayor, hay que respetar el orden. En el eje vertical vamos a representar las frecuencias absolutas. Y por último se dibujan las barras rectangulares, pero tienen que ser del mismo ancho y proporcionales al intervalo. Nos quedaría de esta forma. Las barras tienen que ser del mismo ancho y ahora en el histograma no hay espacio entre las barras. El otro que vamos a utilizar es el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia permite una rápida visualización de las frecuencias de cada una de las categorías. El primer paso es realizar la tabla de frecuencia, que es lo que nos está diciendo acá. Y por último vamos a realizar un gráfico lineal cerrado con todos los datos que hemos obtenido. Nos quedará una representación de esta manera, en donde se trabaja con el punto medio, es lo más recomendable trabajar con punto medio. Y el último es la ojiva. La ojiva es el polígono frecuencial acumulado, es decir, que nos permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o por debajo. Por esa razón es que hay ojivas descendientes y ascendientes. Y las ojivas tienen un punto de intercepción que representa la mediana. Ahora, veamos entonces cómo quedarían este tipo de gráficos cuando nosotros los estemos haciendo en Excel.